Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, evidentemente los mensajes no tienen término medio. O se interpreta lo que hicieron los alumnos en el IABA como una forma miope de ver la historia, y entonces enseguida se reclama que haya otro tipo de representaciones, o directamente se aplaude y se felicita, ¿no? Y se entiende que cuestionarlo es no entender lo que pueden llegar a sentir los padres que tienen todavía hoy como hijo desaparecido la nada, la falta de verdad y la falta de justicia. No hay término medio para leer estas situaciones. A ver, Alfredo y Graciano, que quedaron de la tanda anterior, ¿qué opinan sobre esto? Yo me quedé pensando en una cosa que dijo el consejero Silva, en el sentido que seguramente no todos los muchachos estaban enterados que se iba a realizar esa actividad. Y viéndola, digamos, obviamente, la agresividad lógica de un hecho de ese tipo, yo pensaba, bueno, ¿y si alguien hubiera reaccionado en el salón de clase que no sabía que...? Sí, digo, que alguien le venga yo que se... No, pero si hubiera reaccionado y dice, che, mira lo que está pasando. Que, digo, pues los hechos de violencia ocurren en todos lados. A menos que todos estuvieran por eso informados. Digo, tomando, hay que ver, ¿no? Bueno, pero estoy tomando lo que dijo él. Yo no sé, porque yo no... Él está pidiendo información y yo tengo menos información que él, pero si eso fuera verdad, si fuera verdad que no todos sabían, ¿y si alguien reaccionaba pensando que estaba ocurriendo un hecho real? Porque digo, a esta altura puede pasar cualquier cosa. Ese es un detalle que me parece que valdría la pena subrayarlo. Y en cuanto al tema de fondo, digamos, ¿cuál puede ser el límite para todo esto? ¿Y si el año que viene resuelven hacer una sesión de tortura en la clase? Si el año que viene ponen un pilotón y le ponen la cabeza adentro a la gente... Pero a ver, ¿eso no es subestimar también un poco a los estudiantes? No, pregunto, pero a mí, sinceramente, nunca se me hubiera ocurrido que se iba a significar nunca se me hubiera ocurrido. Ahora, ¿por qué no van a significar después una... digamos, no con electricidad de verdad, pero ¿por qué imaginar que le están poniendo una picana a alguien y que haga el simulacro? Digo, o sea, ¿no hay un límite para las cosas? No sé, pregunto, ¿no? ¿Qué pensás vos, Alfredo? A mí los flash mob, que se le llaman, que se hacen habitualmente en diferentes lugares, me encantan, me parece bárbaro. Porque cada vez me tengo que llamar más. De intervención artística pasamos a flash mob. Flash mob. Es decir, cuando se hace una intervención en plena calle, un grupo de gente se pone con música, a bailar, y lo hacen en todas partes del mundo. Acá se ha hecho, el plan Ceibal lo hizo una vez y lo han hecho. A mí me parece bárbaro. ¿Y saben lo que? Yo quiero gurises. Los gurises del IABA, a mí me parece, ya hace el año pasado, creo que habían vestido de mujeres, los varones, hablando del tema de la igualdad. Todos de pollera habían ido. Sí, evidentemente ese gremio tiene cabezas creativas, son gurises. Yo lo prefiero haciendo ese tipo de cosas y no como en nuestra época salimos a prender fuego autos y esas cosas porque era más complicado. Pero digo, a mí me parece bárbaro, me parece bien que lo hagan, me parece que estamos dando más importancia a un hecho puntual que es para llamar la atención. No lo veo mal, lo veo creativo. Lo que me parece, yo a Robert Silva lo respeto muchísimo y creo que además fue electo por los docentes. Me parece un disparate que un gremio lo declare persona no grata por lo que pidió averiguación y ya le sacan lo de las ocupaciones. Me parece que están totalmente despistados. Lo interesante de este tema no es los gurises del IABA. Lo interesante es que hay gurises jóvenes que, preocupados por la marcha del domingo, del 20 de mayo, por algo que todavía no está resuelto, llaman la atención y buscan generar sensibilidad a sus compañeros sobre el tema, y eso me parece que es sano para toda la ciudadanía. Sí, y cuando Silva dice... Perdón, pero cuando Silva dice que habría que representar todo, ¿no? Está perdiendo de vista que acá lo que está detrás es la convocatoria a la marcha del 20 de mayo, que recuerda los asesinatos en Buenos Aires de Michelini, de Gutiérrez Ruiz, de Huitelau y de Barredo. Entonces, ¿qué vamos a arrancar? ¿De la toma de Pando? Es como si hoy, 18 de mayo, arrancáramos de la conquista. Vamos a tener, ¿no?, una especie de foco en lo que se quiere hacer. Digo, yo entiendo lo que es la laicidad, me parece que está bien que se investigue y que se pida, pero no seamos políticamente correctos para en realidad decir que lo que no queremos es que se digan determinadas cosas. Bueno, a ver, sucedieron, yo celebro que estos muchachos estén informados, celebro que estén movilizados, porque siempre hablamos de adolescentes que dejan el sistema educativo, de que no tienen información, de que no saben leer ni escribir, y resulta que estos están comprometidos, están informados, están haciendo cosas y tampoco... ¿Genera más violencia lo que hicieron? Porque algunas críticas pasan por allí, que generan más violencia. Es que a mí me parece un asunto, yo me lo anoté esto que dijo Robert, a propósito de que asuntos que ocurrieron y que todos condenamos. Bueno, si todos los condenamos, si de verdad todos condenamos,
el terrorismo de Estado, bueno, vamos a condenarlos todos. Y basta que cada vez que alguien dice, condeno el terrorismo de Estado, y dice, ah, pero acordate que los Tupa, ah, acordate que los que... Bueno, no, estoy hablando del terrorismo de Estado, que fue lo que recordaron los muchachos. Dos cosas al pasar a propósito de lo que se ha dicho aquí. ¿Qué sé yo? Los piletones, las picanas, a mí no me preocupa que alguien los evoque alguna vez desde una perspectiva artística. A mí lo que verdaderamente me preocupa es que haya ocurrido en Uruguay. Que haya ocurrido en Uruguay, eso es lo que realmente me parte el alma en dos. Y que todavía haya impunidad al respecto. Y la otra cosa, lo que hace el gremio es bien parecido a una gestión y a una acción autoritaria, propio de los que protagonizaron el terrorismo de Estado en aquellos años. ¿Desde tribuna? Con las últimas palabras del representante del CODICEN, queda más que claro lo contradictorio del mensaje que está dando. Hoy, 18 de mayo. Sí. En muchas escuelas hoy se está representando con intervenciones de los alumnos, principalmente en la escuela, el 18 de mayo. Sí. Primero, decir que fue una gesta que buscaba la independencia de Uruguay es todo lo contrario de lo que realmente pasó. Y acá estaríamos discutiendo. El movimiento juntista. ¿Pero por qué decís eso? A ver, perdón. Porque Artigas no defendía, no estaba peleando por la libertad, por la independencia Uruguay de no ningún existía país, como de tal. ninguna zona, sino que estaba bajo las órdenes del Belgrano en Uruguay, que respondía a la Junta de Mayo, que estaban en España y lo que decían era defender el reinato español. Claro. No estaba peleando, entonces ya con lo que dice está dando una visión totalmente mentirosa y sesgada, pero que muchas veces es lo que se enseña en la escuela. Pero vamos más atrás todavía. ¿En cuántas escuelas hoy hay algún representante del Reino de España, reino que existe, que tiene un rey, porque en España hay rey, diciendo, no, nosotros éramos el gobierno, el virreinato del Río de la Plata era lo que legítimamente acá, y había un montón de mercenarios que vinieron de distintas partes a sitiar Montevideo para que no ingresen alimentos, y cuando los fuimos a enfrentar porque nos vinieron a atacar, porque ellos estaban defendiendo el sitio, estaban defendiendo Montevideo que estaba sitiado, y vino un grupo de soldados al mando de José Gervasio Artigas a atacarnos, y cuando salimos a repeler nos atacaron por los costados y nos vencieron. Entonces tendríamos que estar contando la historia hoy en las escuelas de parte de los representantes del Reino de España, por qué ellos estaban en Montevideo, por qué eran la autoridad en el Río de la Plata, y por qué fue atacada por un grupo de mercenarios que vinieron de afuera. Está yendo un poquito más atrás. Sí, a ver si volvemos a por lo menos a este siglo, ¿no? A ver, sí. Bueno, voy a cortar con la clase de historia, perdón. No, en realidad lo que a mí me gustaría decir es que Robert Silva está haciendo su función por la cual fue votado, como bien recordaba Alfredo. Eso no debería asustar a nadie, porque siempre investigar un hecho es dar garantías al mismo hecho. Acá no se está en contra de que sí existieron. Nadie está diciendo y nadie está negando ese hecho ni lo quieren invisibilizar. Simplemente él en su función tiene que saber realmente qué es lo que ocurrió en ese centro educativo. Nada más. Bien. Y aparentemente ocurrió sin conocimiento de las autoridades. Yo no sé, acá me parece que el único que fui al IABA antes de la dictadura, acá fui yo, me parece. Yo fui, pero en la dictadura. Bueno, yo en la dictadura hice la facultad. Soy un poco más joven. Claro, entonces yo sinceramente, y ya en ese momento yo ya hacía periodismo, yo no recuerdo, no quiere decir que no haya ocurrido, no recuerdo ningún secuestro, digamos, o ninguna aprehensión o ningún secuestro dentro de un salón de clases. Sinceramente, yo no recuerdo, capaz que alguien tiene la información, yo no recuerdo. Lo que sí recuerdo, el primer día que yo llegué al IABA, ya que estamos hablando de historia, esta es un poco más reciente, lo que sí recuerdo fue una cosa que me impresionó hasta el día de hoy, fueron dos hechos. El primero, ese gremio que hoy hace ese simulacro tan, en fin, no sé si llamarla inocente, pero bueno, que, digamos, representa o evoca una situación trágica. El primer día que llegué vi a un grupo importante de estudiantes sacar literalmente a patadas al director de aquel entonces, que era, me acuerdo el nombre, el profesor Vidal Perry, seguramente ya fallecido. Lo sacaron a patadas desde la puerta del IABA, que da sobre Eduardo Acevedo, llegaron hasta el 18 de julio, a patadas literalmente. Y el segundo día que llegué, el segundo día de clase, yo no daba crédito de lo que estaba viendo, el segundo día vi una pelea, una especie de masacre entre militante de la agrupación procomunista IDEA se llamaba, y el FER estudiantil, que era la ultra, del cual después salieron los Tupamaros. Una pelea feroz, a cadenazos, con piña americana, gente sangrando. Eso lo vi yo. Entonces, y eso ocurrió, o sea, eso no me lo contó nadie, eso lo vi dentro del Instituto de Enseñanza. Por lo tanto, la historia en centros de enseñanza, los hechos de violencia que yo vi en centros de enseñanza fueron esos. Si hubo algún secuestro o no, sinceramente,
Yo no tengo información, no quiero afirmar que no lo haya habido. Ahora, me parece que asomarse a la historia de esta manera, me parece que no deja todas la historia es una gran maestra, es una gran maestra. De la historia se sacan muchas lecciones, infinidad de lecciones. Tratar de, digamos, ponerse anteojos y mirar solamente una parte de la historia, me parece que empobrece la historia, es decir, empobrece la capacidad que tiene la historia de enseñarnos. Ese es mi punto. Sí, evidentemente fuimos diferentes fechas con Graciano, porque yo lo que me acuerdo eran los fachos de la... ¿También fuiste al IABA? Sí, no, yo cuando iba a ir al IABA lo dividieron justo y yo me quedé en ¿No llegaste en el al IABA IABA? 3, no. No, Pero pues me yo acuerdo fui en facultad, en el 73, 1973, en el hall de Facultad de Derecho, que yo estaba cursando en ese momento, me acuerdo las bandas de la JUP entrando a los balazos, hiriendo incluso adentro de la propia facultad a Hugo Machín, que es un periodista que hoy está en el extranjero. Es decir, que lo hirieron y lo sacamos y que después estuvo apresado por la dictadura. Claro, entonces, entendámonos, la violencia existía, la situación era muy complicada, pero los que entraban a balazos en los centros de estudio eran realmente las bandas fascistas de la juventud uruguaya de pie. Pero más allá de eso... No, porque no me cuenten solo una parte de la historia. Con mucho respeto, lo que yo vi. Por eso yo te digo, yo te cuento la otra parte que vos no viste. Está perfecto, Ahora, está muy bien. Está muy bien. Otra vez. Señores, Perdón, ni los adultos, directora. ni la propia historia ha logrado ponerse de acuerdo. No podemos pretender que los jóvenes hoy la tengan tan claro, ¿no? Dos asuntos, pues este es un nuevo ejemplo. Tenemos que cambiar de tema, breve, Un nuevo ejemplo de lo que yo digo que nos sucede. Cada vez que se habla del terrorismo de Estado, que repito, se supone... O vamos a dudar que ocurrió terrorismo de Estado en Uruguay, que hubo golpe de Estado, que hubo dictadura, que las instituciones fueron abofeteadas y que después con el esfuerzo de todos la recuperamos. Cada vez que se habla del terrorismo de Estado, de los crímenes cometidos por los ilegítimos gobernantes de la época, siempre hay alguien que dice, no, estamos en contra. Pero siempre dice, pero no te olvides lo que hicieron otros potencialmente delincuentes, poniéndolos en forma deliberada o no, en un mismo escalón cuando todos sabemos que no es lo mismo. El delito de un delincuente al delito del Estado. Esto lo sabemos y sin embargo insistimos de una manera u otra para confundirlo. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a hacer un favor a los dictadores? ¿Por qué le vamos a hacer un favor a los fascistas que gobernaron el Uruguay? ¿Quién nos manda a hacer ese favor? ¿Quién nos manda? Y otra cosa, el arte. Me parece chiquito decir, no hagamos un secuestro en el IABA porque a lo mejor nunca hubo un secuestro en el IABA. Eso me parece que es tener una lectura simple acerca de lo que significa el vínculo artístico. Bien, ya ven que acá hay demasiadas subjetividades. Miradas. Sí. Pero está bien que haya diferentes miradas, Victoria. Es legítimo que haya... No dije que esté mal. Solo dije, ya ven que hay múltiples miradas sobre este hecho. Es legítimo que haya diferentes miradas. Justamente lo que yo decía es, la historia es un conjunto de hechos que ocurren y después cada uno lo mira desde el ángulo que le parece que... Absolutamente. Ahora, difícil, gran desafío para el concepto de laicidad entonces después, ¿no? Para poder... se escuchen todos. Claro, el tema es que... La laicidad es que se escuchen todos. La verdad. Sí. Pero ¿cuál sería la otra verdad? Es decir, ¿estuvo bueno el terrorismo de Estado? Tema, si les parece, ¿Cuál es la otra verdad? Porque me parece que en este tema que viene ahora, demasiadas lecturas no hay. Ayer hablábamos del buñuelo, ¿se acuerdan? Con ese nombre. Imputado como el zar de una de las bandas de narcotraficantes de San Carlos, que había sido capturado por la policía, que la fiscalía... estaba todo pronto como pero los abogados defensores en realidad presentan recurso de constitucionalidad. Recurso de inconstitucionalidad del nuevo Código de Procesamiento Penal que hace que el juez diga, bueno, paro todo, que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia. Entonces vuelve a la calle el buñuelo. ¿Esto es justicia? ¿Esto tiene sentido? Repasemos. La audiencia de formalización se cumplió en la sede penal de San Carlos. En la oportunidad y luego de un extenso y minucioso trabajo realizado por efectivos policiales de diversas dependencias, así como también la fiscal que entiende en el caso, el juez Vital Rodríguez determinó la libertad para los 3 individuos detenidos en las últimas horas y a los cuales se les habían incautado armas, drogas, autos requeridos y una importante suma de dinero en moneda nacional. Recordemos que entre los detenidos figuraba un hombre apodado el Buñuelo Valladares,
un individuo poseedor de profusos antecedentes penales y que es indicado por los investigadores como el principal narcotraficante que opera en el barrio Rodríguez Barrios de San Carlos, donde en los últimos tiempos los homicidios por ajustes de cuentas han ido en aumento. Según se informó, el juez penal Vital Rodríguez tuvo que tomar la decisión de dejar en libertad a los 3 detenidos después que en plena audiencia el abogado del principal sospechoso presentara un recurso de inconstitucionalidad contra todo lo actuado por los investigadores. Según datos aportados por abogados penalistas a Telemundo, este recurso es una nueva herramienta que figura en el nuevo Código del Proceso Penal y sirve a los abogados defensores para lograr la libertad de sus clientes y suspender las actuaciones hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva el caso. Una vez que se dicta la primera sentencia, y si es por unanimidad, los miembros de la Corte seguramente van a empezar a resolver otros planteos en forma anticipada. Esto va a significar que cualquier excepción de inconstitucionalidad se va a rechazar en 2 o 3 semanas, entonces la gente se va a desestimular, no se van a presentar más este tipo de defensas. Este mecanismo, si usted quiere calificarlo de alongadera, ya era utilizado en el sistema anterior y bueno, se ha comenzado a utilizar en este sistema. En realidad, desde el momento en que se plantea una inconstitucionalidad, eso queda en manos del Poder Judicial y de la Suprema Corte. El primer antecedente de recurso de inconstitucionalidad sobre artículos del nuevo código que existe hasta el momento involucra precisamente al fiscal Díaz, que presuntamente fue amenazado de muerte, pero el caso quedó en suspenso a mediados de febrero, cuando la defensa del acusado interpuso esta misma medida de inconstitucionalidad. Fuentes de la justicia aseguraron que una vez que haya resolución sobre ese primer caso, los siguientes, como el del Buñuelo, deberían resolverse rápidamente, ya que existe un análisis previo de los artículos. Por supuesto que esta decisión judicial causó asombro y desazón en filas policiales, ya que el trabajo realizado por los investigadores había sido, según ellos, muy completo y profesional. Ahora la resolución de la Suprema Corte de Justicia llevará varios días y, dicen algunos, hasta meses. Mientras tanto, el Buñuelo y sus secuaces permanecerán en total libertad. Bien, tenemos un móvil en este momento en vivo con el propio Celso Cuadro, que estuvo en contacto además con el juez de la causa, Vital Rodríguez, que a mí me gustaría saber, cuando le preguntaste, Celso, buenas tardes primero, ¿qué explicación da? ¿Acaso él no puede desestimar ese recurso de inconstitucionalidad que presentan las abogadas defensoras o necesariamente tiene que aceptarlo, darle lugar y bueno, que pase a la Suprema Corte? ¿Cómo es? Buenas tardes. Hola Victoria, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, fue la primera pregunta que le hice a Vital Rodríguez, que además lo conozco de hace mucho tiempo, y me dijo con total sinceridad, me mostró el artículo, me mostró la Constitución, la tenía allí sobre su propio despacho. Una vez que le interponen el recurso de inconstitucionalidad, queda todo paralizado, me dijo, es decir, no da lugar a nada, ni siquiera. No la puede desestimar. Eso faltó cuando se redactó Bueno, en el caso de él no lo pudo hacer porque, bueno, además esto venía acompañado por allí de lo que alegaron las abogadas. Por ejemplo, vean ustedes, claro, no las pruebas, bueno, ellas dicen que, a ver, se puede estar ante la eventualidad de que le hayan plantado algunas pruebas. Pero lo que ponen en tela de juicio todo el procedimiento es, por ejemplo, la droga. ¿Dónde se encontró? Se encontró a 42 metros de la casa, en la parte de atrás de la casa. ¿Sería del Buñuelo y sus secuaces o no? Por ejemplo, el dinero, ¿dónde se encuentra? Bueno, se encuentra cerca de una cañada, a 150 metros de la casa. En pozos, ¿verdad? Tapados. En pozos. Evidentemente ya había una forma de actuar, ya se sabía que en algún momento la policía podía llegar a ese lugar. Y no solamente la idea era esconder, sino que también era un artilugio legal. Estaban informados de esa herramienta, de lo que podían hacer. Entonces, claro, por allí se agarran los abogados justamente de esto, que en definitiva es un artilugio, que es una chicana, dijo el propio jefe de policía aquí, de lo de Ruiz, y que lo que hace es dilatar el proceso, pero además lo paraliza. Pero por sobre todas las cosas, y la preocupación de las autoridades policiales y de la propia fiscal y demás, que estaban realmente consternados por todo lo sucedido, porque tú bien lo mencionaste allí, Victoria, tenían todo ya prácticamente cerrado, era cuestión de horas. De hecho, hasta nosotros ya sabíamos todo lo que se estaba sustanciando en el juzgado y estábamos esperando la resolución final para simplemente redactar el informe y darlo a conocer.
Bueno, pero todo cambió cuando interponen este recurso de inconstitucionalidad. Un recurso que se utiliza muchas veces en lo que tiene que ver con los juicios civiles, me explicaba el propio juez, pero que muy pocas veces en estos casos. Aquí en Maldonado, y contrariamente a lo que sucedió con el Buñuelo Valladares, sino que con otro individuo también vinculado allí al tema de la droga, en la zona del barrio Rodríguez Barrios, que ahora está preso, ya se había utilizado el mismo también recurso de inconstitucionalidad y había quedado en libertad absoluta, no así los otros cómplices que estaban con él en aquella oportunidad. Bueno, ahora fue utilizado el mismo recurso y el propio juez ni siquiera pudo dar lugar, me explicaba, a lo que pidió la fiscal, que era un cierre nacional de fronteras, que era retirarle el pasaporte, que era mantenerlo vigilado. El hombre quedó en total libertad. Pero además hay testigos protegidos en el caso del Buñuelo, o sea que el Buñuelo está libre y los que hablaron y lo delataron. Bueno, te conté algunas cosas por allí que no cierran bien en lo que es el procedimiento, más allá de que los investigadores están seguros que, bueno, que esto es así, que en definitiva nadie plantó absolutamente nada, la justicia también, pero bueno, da lugar a ese recurso de inconstitucionalidad. Te dije lo del dinero que estaba lejos de la casa, no estaba en la casa, no se lo atrapa en los delito chanchos infraganti, a lo que él dice por que ejemplo. se dedica, ¿no? Y claro, tampoco estaban los caballos, exactamente, y lo único que se corroboró es que él recibe una pensión de unos 10.000 pesos por mes y dice que con eso es con lo que vive. Sí, pero bueno, se le incautaron los autos y demás. Pero ¿pensión por qué recibe del BPS? No lo tengo, no lo tengo específico más allá de eso. Pero a lo que te decía, en relación al tema de la pregunta anterior que tú me mencionabas, es decir, el tema de las medidas de restricción. Bueno, el juez no pudo dar lugar a nada de esto y este hombre está, como te decía, en total libertad. Porque además, en relación al tema de los testigos protegidos hablaron, pero dijeron que sabían que allí se vendía droga, que ellos sabían que allí había un movimiento raro y demás, pero que ellos no le compraban. Además, el sistema que el hombre tenía para la venta de droga, la supuesta venta de droga, o presunta, ese es el término que se tiene que usar, hasta que no se demuestre lo contrario, era todo un túnel, una especie de túnel hecho con malla sombra, donde los compradores iban y no le veían la cara a quien le vendía. Se vendía de un lado y del otro de una especie de muros. Pero todo ese túnel, o sea que nadie puede identificar. Sí, hay malla sombra, hay unos árboles. Anoche estuvimos en el lugar. Muy cerca del lugar. Sí. Y la Defensoría de Buñuelo plantea que incluso hasta todo eso puede haber sido levantado, plantado para generar... No, lo que ellos dicen que es muy raro es que hagan cola para delatar a un vendedor de drogas, que eso no se da casi nunca, ¿no? Nadie, por supuesto, que hablar o decir fulanito me provee de droga. Eso es lo que ellos dicen que es muy raro, más allá de que la policía, bueno, cuenta con estos testigos protegidos y que en Uruguay la figura del testigo protegido no existe. Pero bueno, es una especie de testigo protegido o de información confidencial que sí puede manejar la policía en base a esto. Y además las denuncias anónimas, ¿no? Porque todo arranca con 2 denuncias anónimas. Que le llegan a la fiscal, digo, más allá de que los vecinos allí todos comentan y todos dicen y todos saben lo que que pasa no son en el nada barrio, presuntos, ¿no? sino que son constatables los antecedentes del Buñuelo, ¿no? No es un primario. ¿Perdón? Los antecedentes. No es primario, por no es eso. primario. Bien, lo que claro, pero una vez que uno cumple la condena... El autor del delito que se imputa, ¿estamos de acuerdo? Claro, exacto, pero cuando alguien cumple la condena, vuelve a fojárselo, ¿verdad? Una pregunta, si él está ahora en libertad, ¿se sabe si está en su domicilio? Si no, porque no se le pudo plantear cierre de frontera ni nada. Digo, pensando en los testigos que hablaron en su contra, ¿se sabe dónde está el Buñuelo ahora? Bueno, viendo esta boca mía. Bueno, se supone que está en la... Mira, hace instantes nada más, por lo que trascendió, mira, hace un minuto antes de conectarme con ustedes, leía por allí que hasta inclusive hizo alguna declaración a algún medio local. Habló el Buñuelo en estas horas, de todo lo que le ha pasado y todo lo que viene pasando. Anoche estuvimos en el lugar. ¿Por qué? Porque anoche la policía volvió al barrio. La policía está yendo todas las noches después de, ya desde hace un tiempo atrás, todo lo que viene sucediendo en relación a este barrio, que es realmente muy violento, los ajustes de cuenta, las muertes y demás. Anteanoche balearon un patrullero. Por centímetros
Un patrullero que pasaba por frente a la casa de este individuo recibe un balazo. ¿Pero lo recibe de la casa de este individuo? Que derramó el vaso. ¿O lo bueno, recibe el balazo, no se sabe dónde viene? Para ellos están seguros que... Sí, ellos están seguros que el balazo vino de ahí porque justo iba pasando por ahí el patrullero, frente a la casa es donde disparan. Claro, ahora hay que hacer todo un estudio en relación a si sería o no sería, incautar un arma o algo. Pero no se hizo allanamiento, lo que se hizo fue, sí, una vigilancia estricta, ustedes lo vieron hoy en Telemundo al mediodía, un operativo muy importante, cerca de 20 policías, patrulleros y motos y de todo, prácticamente coparon allí el barrio como para demostrarle a esta gente que ha impuesto leyes propias en el barrio, que allí la policía entra cuando quiere. Pero más allá de eso no se puede hacer más nada. Anoche inclusive mismo las propias abogadas se presentaron ante el jefe del operativo para preguntarle a ver por qué estaban haciendo esta especie de asedio contra su cliente, siendo que él está en plena libertad. Claro, hay leyes que en parte amparan todo esto y bueno, y ejerciendo su propio derecho de ciudadano, ¿no? Ciudadano libre, llama a su propia asistencia legal para decir, bueno, tengo 5 patrulleros en la puerta de mi casa, ¿esto qué es? ¿Un asedio? ¿Cómo funciona este tema? Ahora lo que hay que esperar es la resolución de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que en algunos casos es un poco más rápido que en otros, pero bueno, siempre lleva un tiempo y mientras tanto esta persona es libre de transitar. Perfecto. Celso, muchísimas gracias por esta información. La seguiremos en Telemundo, imagino que habrá avances. Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo, saludos para todos. Gracias. Nos acompaña en estudios Germán Haller, catedrático en Derecho Penal, especialista en varios de estos temas. Germán, ¿puedo hacer una pregunta antes de ir? Porque escuchaba al ministro, ¿no? Chediak de la Suprema Corte plantear, bueno, como que es horrible esto que está pasando, de que se utilice el recurso de inconstitucionalidad, que de alguna manera atenta contra la resolución de la propia justicia. Ahora, ¿ningún juez tiene la posibilidad de desestimar un recurso de inconstitucionalidad en el ámbito penal? No cabe esa posibilidad desde el punto de vista legal, no es una opinión valorativa. Se presenta y hay que acatarlo. Claro. Y lo tiene que resolver la Suprema Corte. Lógico, es que tiene que ser así. Pero en el ámbito civil hay un camino que el propio Chediak está proponiendo que se pueda usar también en lo penal. Puede ser discutible, decir, se puede discutir lo que plantea el doctor Chediak, pero no es la línea inequívoca de lo que dice el texto legal y constitucional. Es una interpretación que habrá que ver qué sentido se le da. De todas maneras, insisto, no es un tema valorativo. Uno puede decir si le parece bien, le parece mal, como cualquier orden de la vida, pero esto es letra inequívoca. Y tiene su lógica, tiene una lógica hasta histórica, es decir, el hecho de que cuando hay una inconstitucionalidad el tema no es de dilucidación del juez, sino de la Suprema Corte. Y hacer competencia de ella, a ella tiene que dirigirse. ¿Cuál es el argumento en el que se basa el recurso de inconstitucionalidad? A juicio de quienes lo han presentado en otras instancias, ¿dónde está el elemento que hace chocar la Constitución con el nuevo Código? Bueno. ¿Me lo puede contestar después de la pausa? Discúlpeme, Germán, pero me acaban de enfrentar. Pausa y ya venimos, porque no es un solo artículo, son varios, ¿no? Basta recordar, por ejemplo, lo que planteaba Salles o Viana. La Constitución dice que tenemos que... Pausa y ya venimos.